Número 10. El Salvador Presidencial. Oliver Sipple salvó la vida del presidente. Sucedió una madrugada de septiembre de 1975, cuando Oliver decidió dar un paseo por su barrio de San Francisco. De repente se encontró enfrentando a una asesina trastornada que intentaba matar al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Ford acababa de asistir a una conferencia en el Hotel St. Francis y hubo una gran multitud que lo saludó después del evento. Oliver se movía entre la multitud cuando vio a la mujer sacar una pistola calibre 38. Pensando rápido, Oliver le quitó la pistola de la mano a la mujer. Ella apretó el gatillo y la bala rebotó en la multitud, rozando el costado de un taxista pero sin herirlo gravemente. Como puedes imaginar, Oliver fue aclamado como un héroe. Pero aquí es donde todo salió mal para Oliver. El periódico investigó un poco sus antecedentes mientras cubrían la historia. Fue entonces cuando los medios se enteraron de que Oliver era gay y lo delataron públicamente a toda la nación sin su permiso. Ten en cuenta que esto fue en 1975 y la gente tenía la mente completamente cerrada. La noticia de que el hombre que salvó la vida del presidente era gay asustó por completo al público. Además, la familia de Oliver no tenía idea de que era gay. Básicamente, la vida de Oliver fue arruinada. Su padre ya no quería tener nada que ver con él. No se le permitió asistir al funeral de su madre, y Oliver terminó demandando a 7 periódicos y 50 ejecutivos editoriales diferentes. Por supuesto, la demanda finalmente fue desestimada por la Corte Suprema de California, y Oliver tuvo que vivir el resto de su vida como un paria social a pesar de que salvó al presidente. Bebió hasta morir en 1989, y fue encontrado muerto en su apartamento. Número 9. El salvavidas despedido. Un salvavidas que abandonó brevemente su puesto en la playa de Florida para salvar a un hombre de ahogarse, ahora mismo ha sido despedido. Su nombre era Tomás López y estaba patrullando Hallandale Beach en Miami cuando alguien le dijo que un nadador estaba en serios problemas en una parte de la playa que no estaba supervisada. López había sido salvavidas durante solo 4 meses cuando esto sucedió. Al escuchar las preocupaciones dejó su puesto y corrió a ayudar al nadador que ya había sido sacado del agua por otras personas en la playa. López y una enfermera fuera de servicio ayudaron a cuidar al hombre hasta que llegaron los paramédicos para llevarlo al hospital. Sin embargo, después de que López literalmente hizo su trabajo al salvar al nadador, la compañía lo despidió. La compañía dijo a los medios que era debido a problemas de responsabilidad que necesitaban despedirlo. Afirmaron que un salvavidas no puede salir del área protegida, ya que podría poner en peligro a otras personas. Por supuesto, esto es una completa tontería, y no es para nada justo. Y al menos 2 de los colegas de López renunciaron en protesta por su despido. Número 8. Cárcel por alimentar a personas sin hogar. Un hombre de 90 años en Fort Lauderdale se enfrentó recientemente a la cárcel, todo porque quería alimentar a unas personas sin hogar. Este hombre fue acusado de violar una nueva orden que restringe la alimentación pública de personas sin hogar. Tómate un minuto para asimilar esto. Hay literalmente una ordenanza que ha hecho ilegal que la gente alimente a personas sin hogar. Esto no es un zoológico, es una sociedad, y sin embargo a las personas sin hogar se las trata como simios enjaulados. Pero en cualquier caso, el problema es que los residentes y las empresas locales no quieren que sus vecindarios se vean sobrecargados por personas sin hogar, por lo que han tratado de evitar que la gente les dé alimento. Pero Arnold Abbott y otros 2 miembros del sur de Florida siguieron adelante e hicieron un programa de alimentación en la calle de todos modos, entregando comida a personas sin hogar en el área. Arnold y sus compañeros luego enfrentaron hasta 60 días en la cárcel y multas de hasta $500. Pero a pesar de esta increíble multa por tratar de ser un buen ser humano, Arnold volvió al parque público y lo volvió a hacer. Arnold era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un activista por los derechos civiles y estaba a solo una década de cumplir los 100 años. Había estado alimentando a personas sin hogar durante más de 20 años y no tenía absolutamente ningún plan de dejar de hacerlo. ¿Te imaginas ser castigado por hacer una buena acción? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Déjame saberlo abajo en los comentarios y recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí para ver más videos como estos. Número 7. Demandado por ser un héroe. En marzo de 2013, un hombre llamado Michael Turner salvó a una niña después de que fuera apuñalada dentro de una tienda Target. Todo sucedió cuando un vagabundo atacó a una chica de 16 años llamada Allison Meadows, aparentemente sin ningún motivo. Pero espera, el incidente en realidad comenzó antes de eso. El vagabundo, llamado Leon Walls, apuñaló a un hombre en un sitio de construcción y luego corrió calle abajo para escapar. Pero Michael Turner estaba persiguiéndolo, ya que había presenciado todo el apuñalamiento y llamó a la policía y estaba tratando
tratando de atrapar al criminal. El vagabundo entró corriendo en la tienda, literalmente sin ninguna razón comenzó a tratar de apuñalar a todos los que veía, y la pobre Allison estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El vagabundo apuñaló a Allison por la espalda, y fue entonces cuando Michael Turner entró en acción, agarró un bate de béisbol y le dio una paliza al vagabundo. Fue una maravillosa muestra de valentía y su pensamiento rápido probablemente salvó la vida de la chica. Sin embargo, Target no sintió lo mismo por la situación. En 2015, Target decidió demandar a Michael Turner, alegando que la chica no habría sido apuñalada si no hubiera perseguido al vagabundo hasta la tienda. Por supuesto, esto es una completa tontería. Estaba haciendo lo correcto. El caso llegó a los tribunales en 2016 y se llegó a un acuerdo no revelado entre las partes, según CBS Local News. Número 6. Despedida por mostrar apoyo. Una maestra fue despedida recientemente por el Distrito Escolar Unificado de Hesperia por apoyar a sus estudiantes LGBT después de que estos se quejaran de cómo el distrito estaba tratando a su club en la escuela secundaria local donde ella enseñaba. Esto sucedió en 2012, cuando Julia Frost ayudó a los miembros del club LGBT a luchar contra un patrón claro de discriminación contra estudiantes homosexuales en la escuela secundaria. Sin embargo, después de que Frost realmente trató de ayudar a sus estudiantes, los que estaban en la cima de la junta con todo el poder le dijeron que su contrato no sería renovado el año siguiente. Esta es una forma sutil de decirle a un maestro que está despedido, pero esta historia en realidad tiene un final mucho mejor que algunas de las otras. Después de ser despedida por preocuparse, Frost, quien por cierto es homosexual, demandó al Distrito Escolar Unificado de California bajo la disposición de la Ley de Vivienda y Empleo Justo y el Código de Educación, y de hecho ganó el caso. Terminó recibiendo $850,000 en un acuerdo de demanda. A veces definitivamente vale la pena hablar sobre tu causa, incluso si al principio te castigan por querer ayudar a los demás. Número 5. Perro salvado de las llamas. En West Memphis, en 2003, un hombre llamado Jarrod Martin vio cómo se quemaba su edificio de apartamentos desde el estacionamiento, mientras su perro chillaba pidiendo ayuda desde el interior del imponente infierno. El departamento de bomberos estaba allí y le aseguraron a Jarrod que salvarían al perro, pero no parecían estar haciendo nada al respecto. Y como comprenderá cualquiera que tenga una mascota, no puedes simplemente sentarte allí mientras tu perro está envuelto en llamas. Así que Jarrod subió al balcón de su apartamento del segundo piso, atravesó la puerta y salvó la vida de su perro. Este fue un acto extremadamente compasivo de Jarrod y posteriormente pagó el precio. Jarrod había sido advertido por la policía que no debía entrar al edificio, así que después de que ingresó y salvó a su perro, fue arrestado. Jarrod enfrentó 2 cargos por delitos menores, uno por alteración del orden público y el otro por ponerse en peligro imprudentemente. Y por supuesto, tienes que verlo desde ambos lados. Si Jarrod hubiera quedado atrapado dentro del edificio en llamas, habría sido necesario que más bomberos arriesgaran su vida para salvarlo. Pero por otro lado, no es asunto de nadie cuando un hombre intenta salvar a su propio perro de un edificio en llamas. Pero en cualquier caso, lo importante aquí es que el perro y Jarrod sobrevivieron. Número 4. Locura de Corea del Norte. En una historia impactante y francamente decepcionante de Corea del Norte, una madre enfrentó recientemente la posibilidad de ir a la cárcel después de salvar a sus 2 hijos de una casa en llamas. Según el Daily Mail, desde entonces la mujer ha sido investigada por el Ministerio de Seguridad del Estado de Corea del Norte. Sucedió cuando estalló un incendio en una vivienda que compartían la mujer, sus hijos y otra familia. Ambos pares de padres estaban afuera en el momento en que comenzó el incendio. Después de ver el humo, corrieron de regreso a su casa para salvar a sus hijos. Pero aquí es donde las cosas se salen totalmente de control. Todos los hogares de Corea del Norte deben exhibir retratos de los líderes anteriores, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estos retratos deben ser cuidados con la misma reverencia que los hombres que aparecen en ellas. Incluso hay inspectores que se envían para asegurarse de que las personas estén cuidando adecuadamente las fotografías de sus venerados líderes. En el caso del incendio, la madre corrió a su casa y salvó a sus hijos, pero se olvidó de salvar los retratos de los dictadores. Probablemente puedas ver a dónde va esto. La mujer se metió en serios problemas por salvar a sus hijos en lugar de un par de retratos que literalmente no tienen valor. Podría ser condenada a una larga estadía en prisión con trabajos forzados. A partir de la publicación de la historia, se le prohibió visitar a sus hijos en el hospital. A sus hijos no se les permite obtener antibióticos para las quemaduras que sufrieron. Y nadie defenderá a la mujer porque temen que ellos también sean enviados a prisión. Número 3. Demandando al hospital. En mayo, una enfermera le salvó la vida a Edward Winter en el St. Francis St. George, cuando ella lo revivió mediante una descarga eléctrica. Si no fuera por las rápidas acciones de la enfermera, Edward habría muerto de un ataque cardíaco. Desafortunadamente, Edward no quería seguir viviendo.
Apenas unos meses antes de su ataque cardíaco casi fatal, su esposa de 55 años murió después de sufrir daño cerebral grave causado por una reanimación por choque durante un ataque cardíaco que había sufrido. Bien, adivina qué. 2 días después de que Edward fue revivido, sufrió un derrame cerebral horrible. Ahora está parcialmente paralizado, atrapado en su cama en un miserable asilo de ancianos, y pasa la mayor parte de sus días llorando desesperado. Finalmente, Edward decidió que demandaría al hospital por salvarle la vida injustamente, ya que ahora se encuentra en una situación peor que la que había tenido antes. Afirma que podría haber muerto con dignidad, pero ahora babea y está paralizado en la cama de un asilo de ancianos. Para empeorar aún más las cosas para Edward, las enfermeras dicen que podría vivir en ese estado durante años. Además, las facturas médicas y de atención se han acumulado en cerca de $100,000, lo que básicamente agotó los ahorros de toda su vida. Según el abogado de Edward, dijo que de hecho hay algunas cosas peores que la muerte, y lo que le ha sucedido al señor Winter es una de ellas. Pero por supuesto no se puede simplemente demandar a un hospital por hacer su trabajo. Esa pobre enfermera en realidad solo estaba tratando de salvar la vida de Edward. No es culpa de ella que él sea tan miserable. Número 2. El sacrificio definitivo. A veces, alguien paga el precio más alto por su valentía y desinterés. Un hombre murió recientemente después de saltar a un río de California para rescatar a 3 niños que habían sido arrastrados por una violenta corriente. 2 niñas y un niño, todos menores de 11 años, jugaban en el río Kings cuando la fuerte corriente los empujó debajo de un puente. Según el departamento de policía de Redley, Manjit Singh estaba parado en la orilla del río cuando vio lo que estaba sucediendo y decidió saltar. Manjit ni siquiera conocía a los niños, pero trató de salvarlos de todos modos. Desafortunadamente para Manjit, no resultó de mucha ayuda. 40 minutos después de tirarse al agua para salvar a los niños, lo encontraron muerto. Sin embargo, otros transeúntes pudieron sacar a los niños del agua, salvando tanto a las niñas como al niño. Al final, Manjit sacrificó su propia vida por un bien mayor, y realmente no hay nada más noble que eso, incluso si terminó siendo totalmente inútil. Número 1. Ayudar a un vecino. Un hombre negro en Maryland trató de ayudar a su vecino y fue arrestado por ello. Esto sucedió en Silver Spring, cuando Samir Ahmed ayudó a su vecino a llegar a casa viendo que estaba borracho. Samir se encargó de salir y acompañar a su vecino de regreso a su casa. Por alguna razón u otra, la policía llegó al lugar poco después. Samir explicó a las autoridades que ya había acompañado al hombre a su casa y que la situación ya estaba resuelta. Aparentemente, uno de los oficiales olió marihuana proveniente de Samir y decidió arrestar al hombre básicamente en el jardín de su casa mientras su familia y vecinos miraban con horror. Los oficiales supuestamente pensaron que Samir estaba ebrio, aunque no lo estaba, y debido a que estaba tan indignado por ser arrestado sin razón, terminó siendo acusado de resistirse al arresto, no obedecer a las autoridades, obstruir y obstaculizar e incluso alterar el orden público, todo según un reporte de los medios. Al final, Samir sufrió todos esos cargos y fue humillado públicamente, todo porque salió de su casa y ayudó a su vecino borracho a llegar a la suya sano y salvo. Número 8. Martin Shkreli. A finales de 2015, un administrador de fondos de cobertura y director ejecutivo de una compañía farmacéutica llamada Martin Shkreli llegó a los titulares internacionales y se convirtió en una de las personas más odiadas del mundo, o al menos de los Estados Unidos, prácticamente de la noche a la mañana. Shkreli, a quien los medios de comunicación no tan cariñosamente se referían como el Pharma Bro, subió principalmente el precio de un medicamento llamado Daraprim, justo después de que su compañía Turing Pharmaceuticals obtuviera los derechos exclusivos sobre el medicamento. Daraprim es un medicamento antiparasitario que también puede salvar la vida de personas con sistemas inmunitarios debilitados, incluso pacientes con VIH o SIDA. Cuando Turing Pharmaceuticals adquirió el medicamento, el costo de una sola pastilla pasó de $13,50 a $750, lo que provocó una indignación general en un país que ya está plagado de problemas de asequibilidad de la atención médica. Los críticos describieron a Martin Shkreli como un psicópata moralmente en bancarrota, un cabrón y todo lo que está mal en el capitalismo. Para ser claros, Shkreli ciertamente no fue el primer director ejecutivo farmacéutico en elevar drásticamente el precio de un medicamento más allá de lo que la mayoría de los estadounidenses pueden pagar. Pero como señaló la BBC, estas decisiones a menudo se mantienen lo más silenciosas posibles, mientras que Shkreli tuiteó la noticia sin pedir disculpas y defendió la subida de precios del 5000%.
Después de recibir reacciones incesantes, PharmaBro acordó reducir el precio de Daraprim a algo más asequible, pero el odio continuó, y a finales de 2015 Shkreli fue acusado de cargos federales de fraude de valores, acusado de dirigir una de sus empresas como una estafa Ponzi. Fue declarado culpable de 3 de los 8 cargos y sentenciado a 7 años de prisión, un lugar al que muchas, si no la mayoría de las personas, estaban felices de verlo ir. Número 7. Joseph Burl. Joseph Burl nació en 1923 y creció en Michigan. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1942, se convirtió en paracaidista en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en el Regimiento de Infantería de Paracaidistas 506, de Screaming Eagles. Durante la Segunda Guerra Mundial se lanzó en paracaídas en la Francia ocupada por los alemanes y también participó en el Día D. Durante el desembarco de Normandía, Burl aterrizó en la azotea de una iglesia y se separó de sus compañeros soldados. Fue capturado por las tropas alemanas y pasó los siguientes 7 meses como prisionero de guerra. Burl intentó sin éxito escapar 2 veces y lo pagó caro en forma de tortura por parte de la Gestapo, pero no se dejó intimidar. Su tercer intento de escapar de la custodia alemana se produjo en enero de 1945 y esta vez tuvo éxito. Mientras se dirigía hacia el este, Burl se cruzó con un batallón de tanques ruso que avanzaba hacia el oeste. Allí convenció a Alexandra Samusenko, la única comandante de tanques rusa en la Segunda Guerra Mundial, que le permitiera servir con las fuerzas soviéticas. Durante el mes siguiente, Burl luchó junto a los rusos, incluso ayudando a liberar una prisión política en la que anteriormente estuvo encarcelado. Eventualmente resultó herido y se puso al día con la Embajada de Estados Unidos, donde se enteró de que sus placas de identificación habían sido encontradas en un soldado muerto en Normandía, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos y a su familia a creer que había muerto en batalla. La identidad de Burl se confirmó mediante huellas dactilares y regresó a su casa en Michigan. Es el único soldado que se sabe que sirvió en el ejército estadounidense y soviético durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque pudo haber sido profundamente odiado por los alemanes de los que escapó, Burl era un héroe a los ojos de muchos. Y en 1994, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el presidente ruso Boris Yeltsin lo honraron en la Casa Blanca en el 50 aniversario del Día D. Número 6. Kim Jong-un. Probablemente hayas oído hablar de Kim Jong-un, el líder supremo, en otras palabras, dictador de la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Es el gobernante de tercera generación de la dinastía Kim, que comenzó cuando su abuelo Kim Il-sung llegó al poder en 1948. Aunque lo que sucede en Corea del Norte, apodado el Reino Ermitaño, es en gran parte un misterio para el mundo exterior, prácticamente ninguna de las realidades conocidas del país es muy buena. Corea del Norte tiene lo que algunas organizaciones creen que es el peor historial de derechos humanos del mundo. Bajo el régimen represivo, los ciudadanos carecen incluso de derechos básicos, como viajar dentro del país y elegir su hogar, trabajo y profesión. El servicio militar es obligatorio, y cualquiera que desee aventurarse fuera de su área local necesita permiso del gobierno. La única forma de salir de Corea del Norte hacia un mejor lugar es desertar, lo cual es muy peligroso. El país tiene las fronteras más vigiladas del mundo, y los guardias operan bajo órdenes de disparar a matar. La gente no puede hablar en contra de Kim Jong-un o el gobierno de Corea del Norte sin enfrentar un castigo severo, que incluye tortura, encarcelamiento, trabajos forzados e incluso ejecución. Aquellos que se mantienen con vida apenas se mantienen con vida, reciben muy poca comida y a menudo sufren desnutrición grave. Las familias de los infractores también son castigadas por las presuntas irregularidades cometidas por el individuo, incluso si no tienen nada que ver con ellas. La mala nutrición no está reservada solo para los encarcelados en este país sumamente empobrecido. Kim Jong-un distribuye una gran cantidad del presupuesto nacional para las Fuerzas Armadas, mientras que los ciudadanos se enfrentan pobreza generalizada, problemas de salud, enfermedades y escasez de alimentos. En Corea del Norte, las ejecuciones se llevan a cabo públicamente, más o menos como un ejemplo para quienes observan lo que podría suceder si se portan mal. Kim Jong-un ordenó el asesinato tanto de su tío como de su propio hermano. Además, muchos líderes mundiales están preocupados por las ambiciones nucleares de Kim Jong-un, su odio vehemente por el mundo occidental, especialmente Estados Unidos, y las supuestas fuentes ilegales de ingresos que se cree que financian el régimen autoritario opresivo de este dictador. ¿Quién crees que es la persona más odiada o menos querida de todos los tiempos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Dale un me gusta al video y presiona el botón de suscribirte para ver otros videos como estos. Número 5. Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein disfrutó de una carrera muy exitosa como productor de cine hasta octubre de 2017, cuando el New York Times y The New Yorker publicaron una larga lista de acusaciones sexuales criminales de decenas de acusadoras. Las denuncias de las sobrevivientes contra Weinstein por violación, agresión sexual y abuso sexual abarcan un periodo de más de 30 años, y al menos 80 mujeres finalmente se dieron a conocer. Weinstein negó rotundamente las acusaciones, alegando que nunca hubo interacciones no consensuadas, pero la evidencia aparentemente hablaba por sí misma, y fue despedido de The Weinstein Company y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Poco después de que las acusaciones salieran a la luz, Weinstein escapó de la vista del público, pero no pudo escapar de la responsabilidad por sus acciones. En 2018 fue arrestado por una serie de violaciones y otros cargos relacionados. Fue declarado culpable a principios del año pasado y sentenciado a 23 años de prisión. Se están llevando a cabo investigaciones penales sobre al menos 6 denuncias de supervivientes. Este escándalo, que fue muy publicitado, marcó un punto de inflexión en el tratamiento que la sociedad da a los supervivientes de agresiones y abusos sexuales desde hace mucho tiempo, al desencadenar el movimiento Me Too, que anima a las mujeres a hablar sobre sus propias experiencias. Desde entonces, en lo que se conoce como el efecto Weinstein, muchos otros hombres poderosos han sido puestos en el centro de atención por su propia supuesta conducta sexual inapropiada. Número 4. Joseph Stalin. Joseph Stalin se convirtió en dictador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, en 1929 y permaneció en el poder hasta 1953. Durante ese tiempo, transformó la sociedad campesina en una superpotencia militar e industrial que vio una economía en gran crecimiento. Si bien esto suena beneficioso para las personas, tuvo un costo enorme. De hecho, Stalin se presentaba a sí mismo como un político del pueblo, pero era todo lo contrario. Como parte de sus planes quinquenales para industrializar la Unión Soviética, colectivizó la agricultura. Los agricultores que se negaron a seguir el plan fueron fusilados o exiliados, y la colectivización provocó una hambruna en toda la Unión Soviética, matando a millones. Stalin gobernó con brutalidad y paranoia, ejecutando a miles de presuntos enemigos del Estado durante su gran purga a finales de la década de los 30. Al mismo tiempo, encarceló a millones en gulags, que eran campos de trabajo esclavo remotos donde los prisioneros eran obligados a realizar trabajos extenuantes mientras se enfrentaban al hambre, el agotamiento y la violencia. Bajo Stalin, se alentó a los ciudadanos a espiarse unos a otros, se amplió la fuerza policial secreta y, a menudo, se encarcelaba o mataba a personas sin pruebas sólidas de su presunto delito. La crueldad del dictador también definió su vida personal y su hogar. La segunda esposa de Stalin, Nadezhda Aliluyeva, se suicidó en 1932, después de sufrir durante años el abuso de su marido. Mientras tanto, él continuó gobernando la Unión Soviética con violencia y opresión hasta que murió de un derrame cerebral en 1953. Número 3. Nicolás Maduro. En un momento, Venezuela fue una de las naciones más prósperas del mundo, con uno de los 10 principales PIB per cápita y una tasa de productividad más alta que Estados Unidos, según Bloomberg. La economía del país comenzó a declinar durante la década de los 70, después de nacionalizar su sector petrolero, pero se mantuvo relativamente estable desde el punto de vista político. Luego, a partir de 1998, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó muchos otros sectores, incluidos el transporte, la agricultura, la minería y la industria del acero, confiscando más de 1000 empresas privadas en el proceso. Algunas personas elogiaron las políticas de Chávez, incluido el periodista David Sirota, quien escribió en un artículo en 2013 que su tipo de socialismo logró ganancias económicas reales. Pronto quedó claro que este no era el caso. En 2014 los precios del petróleo cayeron, lo que provocó una severa recesión en Venezuela que llevó al país al borde del colapso económico a principios de 2016. Pero el gobierno venezolano, más particularmente el presidente Nicolás Maduro, fue culpable de algo más que administrar mal las finanzas del país. En 2018, Amnistía Internacional acusó a Maduro de cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en la historia de la humanidad, y que estas presuntas irregularidades ocurrieron en áreas particularmente pobres. Un informe de la ONU de 2019 señaló sospechas de que las fuerzas especiales del gobierno ejecutaron a miles de opositores políticos, y muchos críticos han acusado a Maduro de ser un dictador. Se estima que 5 millones
millones o más personas han huido del país en los últimos años debido a la agitación económica y política. Cuando Maduro prestó juramento para otro mandato ilegal en 2019, el político Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela. Meses después, un levantamiento militar llamado Operación Libertad no logró sacar a Maduro del poder. Si bien muchos países y organizaciones no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, Guaidó ejerce poco poder dentro de las fronteras del país, lo que resulta en una crisis presidencial en curso. Número 2. Roseanne Barr. Hasta hace unos 3 años, Roseanne Barr era conocida por protagonizar la comedia titulada Roseanne, que retrata las realidades cotidianas de una familia de clase trabajadora de Illinois a finales de los 80 y principios de los 90. El programa fue tan bien recibido que se hicieron planes en 2017 para revivir la historia en un spin-off llamado The Connors. En 2018, después de haber enfrentado críticas por su apoyo a la candidatura de Donald Trump a la presidencia, Roseanne Barr llamó más la atención negativa sobre sí misma al publicar un tuit comparando a la ex asesora de Obama, Valerie Jarrett, una mujer afroamericana, con un simio. La gente estaba comprensiblemente indignada por lo que pareció una declaración descaradamente racista, y la próxima nueva serie fue cancelada de inmediato. Barr se disculpó por el tuit y acordó retirarse del programa, y la nueva serie de corta duración se filmó sin ella. Aunque admitió que el tuit era atroz e indefendible, Roseanne culpó a la droga para dormir, Ambien, por su comportamiento, que a muchos les pareció una forma de escapar de ser realmente dueña de sus acciones. En 2019 participó en su primera entrevista oficial desde que ocurrió el incidente, y le dijo al presentador del podcast y amigo de toda la vida, el rabino Shmuley Boteach, que perdió todo debido a sus palabras insensibles. Una vez más expresó su remordimiento por el tuit, pero para muchos simplemente no se puede deshacer lo que se dijo. Número 1. Bill de Blasio. Después de que Bill de Blasio se convirtiera en el 109º alcalde de la ciudad de Nueva York en 2014, su liderazgo fue objeto de fuertes críticas, y algunos incluso lo describieron como el peor alcalde de la historia, además de acusar al hombre de administrar mal todo. Desde las finanzas de la Gran Manzana hasta la vigilancia policial, muchos críticos están enojados con de Blasio por supuestamente hacer, bueno, nada. Hace más de 7 años, Bill de Blasio se comprometió a liderar una lucha contra la injusticia y la desigualdad en la ciudad de Nueva York. En un artículo escrito el año pasado, Alexander Nazarian escribió que el alcalde fracasó en ese objetivo y que la ciudad es la misma que tenía cuando asumió el cargo. Por otro lado, algunos argumentarían que no avanzar es el mejor de los casos cuando se trata de todo lo relacionado con de Blasio. Las relaciones entre el alcalde y la policía de Nueva York se rompieron bastante temprano en su primer mandato y solo empeoraron a partir de ahí. En los últimos tiempos, los defensores de la justicia social, incluidos los empleados actuales y anteriores de la administración, han acusado a de Blasio de no hacer lo suficiente para combatir la brutalidad policial. Mientras tanto, otros alegan que el alcalde tiene una actitud antipolicía inaceptable y toma poca o ninguna acción contra las crecientes tasas de criminalidad de la ciudad. El año pasado propuso un recorte importante a los fondos de la policía de Nueva York y fue criticado por supuestamente presionar a un policía de alto rango para que renunciara. De Blasio también está acusado de no ayudar a la creciente población de personas sin hogar de la ciudad de ninguna manera significativa a largo plazo, en lugar de depender de soluciones temporales y extremadamente costosas, como alojar a personas sin hogar en hoteles de lujo para acomodar el desbordamiento de refugios y la seguridad de COVID-19. Al mismo tiempo, su decisión de sacar a residentes sin hogar de un hotel en un vecindario próspero de Manhattan a fines del año pasado, en medio de la oposición del vecindario a su presencia, también generó críticas. La gente se enfureció al comienzo de la pandemia del COVID-19, cuando Bill de Blasio ignoró sus propios consejos y recomendaciones de expertos para evitar salir al público. Poco después de que se les dijera a los residentes que evitaran las salidas no esenciales, lo vieron en su gimnasio preferido a kilómetros de su casa, lo que llevó a muchos a llamarlo hipócrita. Un pequeño número de personas se ha pronunciado, argumentando que el pobre merece que se le dé un poco de holgura y que no está haciendo un trabajo terrible, pero esta no parece ser la opinión popular. Número 9. Fred y Rosemary. Rosemary Leeds tenía 15 años cuando conoció a Fred West, de 27, en 1969. Sus padres se opusieron a la relación debido a la diferencia de edad, pero Rosemary se mudó a la casa de su amante mayor en Gloucestershire, en Inglaterra, y el resto fue historia. Cuando Fred fue encarcelado por robo al año siguiente, Rosemary se encontraba cuidando de su recién nacido y de las 2 hijas mayores de Fred con otras mujeres. Pero antes de la liberación de Fred en 1971, Rosemary
Rosemary asesinó a una de sus hijastras, Charmaine. Ella le dijo a la gente que la joven se había ido a vivir con su madre biológica, pero Fred ya había matado a su madre biológica, que era su primera esposa. Esto marcó el comienzo de una serie de décadas de asesinatos y agresiones sexuales indescriptibles, incluso contra víctimas al azar y sus propias hijas. Después de que Fred abusó sexualmente de su hija Louise en 1992, la niña pidió ayuda, lo que provocó una investigación policial. Los niños fueron colocados en hogares temporales después de que les contaron a los trabajadores sociales sobre el horrible abuso, incluidas amenazas de matarlos y enterrarlos debajo del patio donde había terminado su otra hermana Heather. La pareja dijo a los investigadores que Heather se fue voluntariamente y que no tenían idea de dónde estaba, pero varios niños se negaron a testificar y fueron absueltos de todos los cargos. Los detectives permanecieron en el caso, y cuando anunciaron sus planes de registrar el patio en busca de los restos de Heather, Fred confesó el asesinato. Los restos mostraron signos de tortura insoportable, incluso que le habían arrancado las uñas. Siendo demasiado cobarde para enfrentar la responsabilidad por sus acciones, Fred se suicidó en prisión mientras esperaba el juicio. Rosemary fue declarada culpable de 10 cargos de asesinato y sentenciada a cadena perpetua. Algunos creen que la pareja trastornada mató hasta 60 personas durante su ola de perversión de décadas. Número 8. Gerald Gallego y Charlene Williams. Entre 1978 y 1980, una pareja casada, llamados Gerald y Charlene Gallego, aterrorizó a los residentes de Sacramento, California. Asesinaron al menos a 10 víctimas, en su mayoría adolescentes que la sádica pareja mantuvo como esclavas sexuales. Nacido de una trabajadora sexual y un criminal de carrera, Gerald tuvo un comienzo difícil en la vida. Comenzó a abusar sexualmente de otros cuando tenía solo 13 años y terminó casándose en 7 ocasiones diferentes. Charlene, por otro lado, provenía de un entorno respetable y un hogar solidario, pero comenzó a abusar de las drogas y el alcohol cuando era una joven adulta, y las cosas empezaron a empeorar a partir de ahí. Ella cumplió con los deseos enfermizos de Gerald cuando comenzó a secuestrar chicas para cumplir sus fantasías sexuales. La pareja buscaba a sus víctimas en los centros comerciales locales, donde Charlene las atraía a la camioneta de Gerald. En uno de sus asesinatos más infames, la pareja obligó a una joven pareja llamada Craig Miller y Mary Elizabeth Sowers a subir a su automóvil. Mataron a Miller a tiros y se llevaron a Sowers a su casa, donde abusaron sexualmente de ella antes de llevarla a un campo y ejecutarla. Un amigo de una de las víctimas tomó nota de los números de matrícula de Gerald y Charlene y los denunció, lo que llevó a su arresto. Charlene afirmó que Gerald fue el único responsable de los atroces crímenes, pero muchos creían que la mató porque ella obedeció y que ella era tan culpable como él. Gerald murió de cáncer mientras esperaba su ejecución. Charlene pasó 17 años encerrada y fue liberada en 1997. Luego cambió su nombre y asumió una nueva identidad para intentar escapar de su oscuro pasado. Cuando los medios de comunicación la encontraron, ella mantuvo su afirmación de que también fue una víctima. Número 7. Los asesinos de Tammy. Paul Bernardo era un atractivo y encantador nativo de Scarborough, Ontario, que usó sus habilidades y apariencia para manipular a las mujeres. Sin que la población local lo supiera en ese momento, se embarcó en una serie de crímenes violentos contra mujeres a partir de 1987. Maltrató a sus víctimas durante 5 años, y aunque Bernardo fue interrogado 2 veces, nunca fue considerado oficialmente sospechoso. El mismo año en que comenzó a atacar a mujeres, conoció a Karla Homolka, una atractiva rubia de buena familia con un futuro aparentemente prometedor. Su atracción fue instantánea y magnética, y resultó que Homolka tenía las mismas fantasías oscuras y retorcidas que su nuevo amante. Homolka sabía que su novio estaba abusando sexualmente de mujeres y estaba perfectamente de acuerdo con eso, y la pareja finalmente se comprometió. Pero para entonces, Bernardo se estaba aburriendo. Cuando expresó su deseo de victimizar a la hermana de 15 años de Homolka, Tammy, su prometida aceptó obedientemente el plan enfermo y acordó asegurarle la virginidad de su hermana menor como regalo de Navidad. Durante una fiesta familiar de Navidad, Homolka añadió medicamentos veterinarios a las bebidas de Tammy, dejándola inconsciente. Más tarde esa noche, ella y Bernardo se grabaron a sí mismos turnándose para violar a Tammy. La adolescente comenzó a ahogarse con su propio vómito, lo que llevó a la pareja trastornada a ocultar pruebas y llamar al 911. Tammy fue declarada muerta en el hospital, y su muerte fue declarada accidental debido a intoxicación por alcohol a pesar de una quemadura química en la cara. Bernardo y Homolka continuaron con sus horribles crímenes y se casaron mientras tanto. La policía finalmente rastreó múltiples asesinatos a la pareja. Después de luchar por un acuerdo con la fiscalía, Homolka cumplió condena en prisión y fue liberada en 2005. Bernardo, por otro lado, fue condenado a cadena
perpetua. Es elegible para libertad condicional, pero aún no la ha recibido. Oye, y antes de continuar, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y si te está gustando el video, presiona el botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Los asesinos de corazones solitarios. En 1947, Martha Beck, madre soltera y nativa de Florida, conoció a Raymond Fernández a través de un anuncio de solteros que publicó. La pareja se comprometió rápidamente y pronto Beck abandonó a sus 2 hijos y apareció en la puerta de su amante en la ciudad de Nueva York. Fernández percibió la voluntad de Beck de dejar a sus hijos como una señal de su devoción por él y pronto comenzó a ayudarlo en una serie de delitos graves, asesinando al menos a 3 personas solo en 1949, incluido un niño pequeño. Apodados los asesinos de corazones solitarios, la pareja utilizó anuncios de solteros para atraer y matar a mujeres solitarias, y Beck a veces se hacía pasar por la hermana de Fernández para que la situación pareciera segura. Armada con un temperamento violento y celoso, Beck trató de evitar que Fernández fuera hasta el final con sus víctimas. Cuando sucedió, desató su furia. En un momento, Beck atrapó a Fernández en la cama con una mujer llamada Janet Fay y la golpeó con un martillo. Fernández luego estranguló brutalmente a un hombre de 66 años. Durante su vida criminal, la pareja conoció y se quedó con una madre soltera de 28 años llamada Delphine Downing, cerca de Grand Rapids, Michigan. Fernández drogó a Downing, quien cayó en un evidente estado de estupor, lo que provocó que su pequeño se alarmara. Molesta por el llanto del niño, Beck ahogó al pequeño y Fernández mató a tiros a Downing. Enterraron los cuerpos en el sótano. Los vecinos preocupados llamaron a la policía y la pareja fue arrestada. Fernández confesó, pero luego se retractó de su confesión. La policía relacionó a la pareja con 17 asesinatos en total, pero solo fueron juzgados por el asesinato de Janet Fay, por el que fueron declarados culpables y condenados a muerte. Beck y Fernández fueron ejecutados el 8 de marzo de 1951. Número 5. Charles Starkweather y Caril Ann Fugate. Charles Starkweather y Caril Ann Fugate se conocieron cuando él tenía 18 años y ella solo 13. Starkweather cometió su primer asesinato al año siguiente, en 1957, cuando un empleado de una gasolinera se negó a venderle un peluche para Caril que no podía pagar. Su vida se descarriló a partir de ahí, cuando perdió su trabajo y no pudo pagar el alquiler. Si bien los detalles exactos son confusos, Starkweather fue a la casa de Fugate una noche y mató a su madre, su padrastro y su hermanita. La pareja continuó viviendo en la casa durante varios días entre los cuerpos en descomposición, con un letrero en la puerta principal que decía que tenían gripe para disuadir a los fisgones. Para cuando la abuela de Fugate sospechó y llamó a la policía, la pareja había huido a una granja de Nebraska y había matado al propietario. Luego asesinaron a una pareja de adolescentes con la que habían viajado y continuaron su matanza. Las inquietantes actividades de la pareja llevaron a una persecución a gran escala y una eventual entrega a la policía. Al principio, Fugate fue enmarcada como otra víctima de Starkweather, pero finalmente quedó claro que ella era una cómplice voluntaria. Starkweather fue condenado a muerte y ejecutado al año siguiente. Fugate recibió una sentencia de cadena perpetua porque pudo haber dejado a su amante varias veces y decidió no hacerlo, lo que fue percibido como un reflejo de su culpa. Fue puesta en libertad por buena conducta en 1976, después de cumplir 17 años, pero se le negó el indulto. Número 4. Ian Brady y Myra Hindley. Entre julio de 1963 y octubre de 1965, una pareja británica llamada Ian Brady y Myra Hindley cometieron una serie de asesinatos conocidos como los asesinatos de los moros. Todas sus víctimas eran muy jóvenes y al menos 4 de ellas fueron agredidas sexualmente. La pareja se conoció en 1961 a través del trabajo, donde Hindley se enamoró de Brady, quien ya tenía un extenso historial criminal que contenía docenas de cargos de robo y asalto. La pareja desarrolló una obsesión enfermiza por leer propaganda nazi y tuvieron fantasías de perfección aria, lo que llevó a Hindley a decolorarse el cabello y cambiar su guardarropa. También disfrutaron alquilando libros sobre crimen y tortura en la biblioteca, y según los informes, planearon robos juntos, que nunca llegaron a buen término. Hindley recordaría más tarde que Brady comenzó a fantasear con cometer el asesinato perfecto en 1963. La pareja mató a su primera víctima, Pauline Reed, de 16
16 años en julio de ese año. La abusaron sexualmente y la golpearon. Luego la enterraron en una tumba poco profunda antes de pasar a su próximo objetivo y matarlo de manera similar. La pareja también alquiló una camioneta y robó algunos bancos. El cuñado de Brady, David Smith, denunció a la pareja a la policía después de presenciar de primera mano el asesinato de un joven de 17 años. Los oficiales inicialmente solo arrestaron a Brady bajo sospecha de asesinato, pero pronto también acusaron a Hindley. Ambos recibieron cadenas perpetuas y expresaron remordimiento, y Hindley culpó en gran medida a Brady por los crímenes. Ella murió de neumonía en 2002 a los 60 años. Brady estuvo encerrado en una institución mental hasta su muerte en 2017. Número 3. Ray y Faith Copeland. Ray Copeland conoció y se casó con Faith Wilson en 1940, después de cumplir una sentencia de prisión por fraude. Su historial hizo que al granjero le resultara difícil comprar ganado, por lo que comenzó a acoger a vagabundos y a emplearlos como peones en su propiedad en Mooresville, Missouri. Les pidió que compraran ganado con cheques falsos. Después de ser liberado, Copeland reanudó sus actividades delictivas y fue encarcelado repetidamente durante los años 50 y 60. Él y su esposa eventualmente se convirtieron en socios en crimen, engañando a vagabundos para que compraran ganado con cheques falsos y luego disparándoles después de que la transacción terminara. Esto continuó durante décadas y la pareja cometió al menos 5 asesinatos antes de que finalmente fueran capturados en 1989, cuando uno de sus empleados vio huesos humanos en su propiedad. Faith afirmó que Ray la había abusado durante la mayor parte de los 50 años con la esperanza de llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero sus esfuerzos fracasaron. La pareja se convirtió en la pareja de mayor edad condenada a muerte en 1993, a los 69 y 76 años. Ray murió en el corredor de la muerte por causas naturales ese año. La sentencia de Faith fue conmutada por cadena perpetua y falleció en 2002 de un derrame cerebral, pocos meses después de haber sido puesta en libertad condicional para recibir cuidados paliativos. Número 2. Alton Coleman y Deborah Brown. Alton Coleman abandonó la escuela secundaria. Nació en 1955 de una madre que tenía 3 trabajos en Illinois. No era ajeno a la ley, ya que había sido acusado de delitos sexuales 6 veces, entre 1973 y 1983, y nunca tuvo un trabajo fijo. En 1984, Coleman se embarcó en una ola de crímenes que duró meses por todo el medio oeste estadounidense con su novia Deborah Brown. En total, la pareja cometió 8 asesinatos, 7 agresiones sexuales, 3 secuestros y 14 robos a mano armada. Su primera víctima de asesinato conocida fue una niña de 9 años de Kenosha, Wisconsin, llamada Vernita Weed. Luego, la pareja se dirigió a Gary, Indiana, donde secuestraron a 2 niñas de 7 y 9 años. Una logró escapar, pero la otra murió asfixiada. Muy pronto el FBI estaba detrás de Coleman y Brown, incluso creando un 11º lugar en su lista de los 10 más buscados para llamar la atención sobre la pareja, pero lograron evadir a las autoridades durante 53 días mientras continuaban por su camino de destrucción. Finalmente, un amigo de la infancia reconoció a Coleman y la policía los detuvo en un parque de Illinois. Ambos fueron condenados a muerte y Coleman fue ejecutado en Ohio en 2002. La sentencia de Brown fue conmutada por cadena perpetua debido a su bajo coeficiente intelectual, a pesar de que inicialmente no mostró remordimiento por sus crímenes. Nadie determinó nunca el motivo para cometer actos tan perturbadores. Número 1. David y Catherine Birney. Catherine Harrison dejó a su esposo y 6 hijos para estar con David Birney, a quien había conocido años antes cuando tenía solo 12 años. Los dos finalmente se casaron y en 1986 se embarcaron en una ola de crímenes y mataron a 4 de sus 5 víctimas conocidas. Conducían por la ciudad de Perth en el oeste de Australia en busca de mujeres que estuvieran solas. Catherine atraía a una víctima desprevenida al vehículo, quien luego era llevada a la casa de la pareja y torturada. Mientras estaba encadenada a la cama, la desafortunada objetivo sería abusada sexualmente y asesinada por David, mientras Catherine animaba a su esposo. La ley finalmente alcanzó a la pareja cuando su última víctima, Kate Moore, de 17 años, escapó después de que los Birney la secuestraran a punta de cuchillo. Mientras Catherine atendía un negocio de drogas en la puerta principal, habiendo olvidado encadenar a su víctima a la cama, Kate rompió la cerradura de una ventana y salió. Luego corrió a una tienda de aspiradoras cercana, donde el dueño de la tienda llamó a la policía. La pareja fue arrestada y David confesó, revelando la ubicación de 4 tumbas en su patio. Ambos recibieron 4
4 cadenas perpetuas. David se suicidó en prisión en 2005. Catherine permanece en prisión, pero algunos, incluido su hijo menor, no creen que la sentencia sea lo suficientemente dura y han pedido su ejecución. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas de estas parejas malvadas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides dar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte más videos interesantes.